Especie y especiación. Una especie es un conjunto de organismos o poblaciones naturales capaces de entrecruzarse y producir descendencia fértil. El término especie se refiere a tres conceptos distintos aunque relacionados. El rango especie, que es el nivel más básico de la taxonomía del Linneo. Los taxones especie, que son un grupo de organismos descritos y asignados a la categoría especie, y las especies biológicas, que son entes capaces de evolucionar. Existen distintos conceptos de especie. Ninguno de ellos es el concepto definitivo y ni completamente cierto para todos los organismos vivos, por lo que la definición de una especie sigue siendo materia de discusión en la actualidad. Como ya lo mencionamos antes, existen distintos conceptos de especie, y estos son algunos de ellos. Especie biológica, propuesto inicialmente por Ernest Mayr y Theodosius Dobianski en 1940. Según este concepto, especie es un grupo o población natural de individuos que pueden cruzarse entre sí, pero que están aislados reproductivamente de otros grupos afines. Este es el concepto más ampliamente aceptado y de mayor consenso, al menos entre los zoólogos. Asumir una especie como biológica implica asumir evolutivamente que es una población reproductivamente aislada, por lo que constituye un linaje evolutivo separado, reforzado por una serie de barreras que pueden ser de carácter geográfico o biológico. La especie biológica es libre de seguir su propio curso en respuesta a los procesos genéticos e influencias ambientales que causan los cambios evolutivos. Especie evolutiva, propuesta por John Wiley en 1978. Esta es un linaje de poblaciones u organismos que mantienen su identidad de otros linajes y que poseen sus propias tendencias históricas y evolutivas. Este concepto difiere del anterior en que el aislamiento genético actual, más que el potencial, es el criterio para el reconocimiento de esta, y considera que ante la existencia de barreras geográficas o biológicas, el flujo genético será tan bajo que se producirá una divergencia genética o cladogénesis. El concepto de especie evolutiva toma en cuenta que la evolución cladogenética puede ser reticulada. Esto significa que aquellas poblaciones que inicialmente se separaron y que comenzaron a divergir genéticamente vuelven a juntarse, truncando de esta manera el aislamiento y produciendo especies híbridas de las que emerge una nueva población que puede ser reconocida como una unidad independiente. Especie filogenética, propuesta por Joel Crackraft en 1989. Este concepto reconoce como especie a cualquier grupo de organismos en el cual todos los organismos comparten un único carácter derivado o apomórfico. Si este concepto fuera utilizado rigurosamente, poblaciones locales, aunque ubicadas cercanamente entre sí, serían consideradas especies diferentes, debido a que cada población puede tener variantes genéticos moleculares únicas. Subespecies. Las subespecies, variedades o razas geográficas son especies incipientes, es decir, especies en formación. Tienen características particulares de anatomía, fisiología o conducta, generalmente adecuados al ambiente en donde viven, pero que las distinguen de las características promedio de la especie a la que pertenecen. Por ejemplo, el ratón Peromyscus polionotus vive en varias partes de los Estados Unidos y presenta varias subespecies, con un color de pelaje característico de la zona donde viven. Por ejemplo, el Peromyscus polionotus subgricius vive en suelos oscuros y tiene el pelaje más oscuro, mientras que el Peromyscus polionotus leucocephalus vive en las dunas de arena y presenta un color más claro. Esta adaptación al color del suelo donde habitan cada una de estas subespecies los protegen contra depredadores como las lechuzas. La diferencia en el color puede explicarse por una mutación en el gen responsable del color del pelo en los mamíferos, el receptor de melanocortina 1. En la nomenclatura científica se distinguen por un tercer nombre que designa la subespecie. Patrones de cambio evolutivo. El análisis de los patrones generales del cambio evolutivo a través del tiempo geológico se centra en el estudio de los procesos evolutivos que ocurren por encima del nivel de especie. Visto a una escala mayor, en el nivel macroevolutivo, la evolución se produce por diferentes patrones de evolución. El análisis del registro fósil revela diversos patrones de cambio macroevolutivos.
los cuales son la evolución convergente, la evolución divergente, la radiación adaptativa y la coevolución. Evolución convergente. En la evolución convergente, los organismos de especies diferentes que ocupan ambientes similares suelen parecerse entre sí, aunque no sean especies emparentadas filogenéticamente. Cuando están sujetos a presiones selectivas similares, pueden desarrollar semejanzas fenotípicas y presentar adaptaciones comunes, dan lugar a estructuras parecidas con función equivalente, es decir, originan estructuras análogas. Las ballenas, los delfines y las marsopas son similares a los tiburones en su forma hidrodinámica y otros aspectos externos, pero las aletas de las ballenas ocultan los remanentes de una mano de tetrápodos. Las ballenas son endotermos, al igual que sus antecesores terrestres, y poseen pulmones en lugar de branquias. Otro ejemplo de evolución convergente lo proporciona el conejo europeo, la liebre patagónica y la liebre a rayas de Australia. Aunque no están emparentados, estos mamíferos tienen un aspecto muy similar y una forma de vida muy comparable. Evolución divergente. La evolución divergente ocurre cuando un grupo de individuos se aísla del resto de la población y debido a presiones selectivas diferentes comienza a seguir un curso evolutivo diferente. Son especies filogenéticamente emparentadas, pero con diferencias fenotípicas, es decir, presentan estructuras homólogas, es decir, con mismo origen, pero estructura y función diferente. La ballena y el elefante son un ejemplo de evolución divergente. Estos organismos están estrechamente relacionados, ya que ambos son mamíferos y descendieron del mismo mamífero ancestral, pero divergieron en su evolución, ya que la ballena tiene adaptaciones para vivir en el medio acuático y el elefante posee adaptaciones para vivir en la tierra. Otro ejemplo de esto es el oso pardo. Se difundió por todo el hemisferio norte, desde los bosques caducifolios a través de los bosques de coníferas hasta la tundra. Esto sucedió hace aproximadamente 1.5 millones de años. Como es característico de las especies muy difundidas, el oso pardo presenta muchos ecotipos locales. Durante una de las glaciaciones masivas del Pleistoceno, una población de osos pardos se separó del grupo principal, y según la evidencia fósil, este grupo, bajo la intensa presión selectiva de un ambiente hostil, evolucionó originando el oso polar. Los osos pardos, aunque son miembros del orden de los carnívoros y están muy relacionados con los perros, son principalmente vegetarianos y completan su dieta solo ocasionalmente. Por su parte, el oso polar es casi completamente carnívoro y su dieta básica está constituida por focas. Además, el oso polar difiere físicamente de los otros osos en su color blanco, sus dientes de tipo carnívoro, su cabeza y hombros hidrodinámicos y las cerdas rígidas que cubren las plantas de sus pies, que aseguran aislamiento y tracción sobre el hielo resbaloso. Radiación adaptativa. Otro patrón evolutivo que se observa en el registro fósil es el de la radiación adaptativa. El extinto George Gaylord Simpson, paleontólogo prominente y también fundador de la teoría sintética, señaló que la radiación adaptativa es el patrón principal de la macroevolución. Se observa en el registro fósil como una diversificación repentina de un grupo de organismos que comparten un ancestro común. Esta especiación explosiva está asociada al éxito de un grupo que posee una nueva característica, denominada carácter clave, la cual posibilita la invasión de una nueva zona adaptativa. Así, el nuevo atributo del grupo habilita la apertura de una nueva frontera biológica, que puede ser tan vasta como la Tierra o tan pequeña como un archipiélago. El registro fósil contiene muchos casos de radiación adaptativa. Por ejemplo, hace unos 300 millones de años, los reptiles se independizaron del agua debido a la formación de un huevo amiota, es decir, un huevo que tiene su propia reserva de agua y por lo tanto puede sobrevivir en la Tierra. Y así pudieron diversificarse rápidamente en los ambientes terrestres. Una explosión evolutiva semejante y todavía más rápida dio origen más tarde a la diversificación de aves. Cuando los dinosaurios se extinguieron, los mamíferos hicieron una súbita irrupción en la escena evolutiva, de modo que muchos tipos diferentes de mamíferos se diversifican simultáneamente en el registro fósil. Coevolución. La coevolución es la evolución conjunta de dos o más especies que tienen relaciones ecológicas estrechas.
sin intercambio de genes y cuyas presiones selectivas operan recíprocamente, originando que la evolución de cada especie dependa de la otra. La coevolución presenta tres particularidades: especificidad entre las especies que interactúan, reciprocidad entre las presiones selectivas que operan entre los componentes de la interacción y sincronía en la evolución de ambas especies. En la barranca de Meztitlán, delante de Pachuca, hay muchísimas especies de cactáceas, pero en particular hay más de 10 especies de agave. 5 de ellas son muy abundantes, que a su vez están relacionadas filogenéticamente. La especie más diferente evolutiva y morfológicamente es el agave striata. Los principales visitantes son los murciélagos para las 4 especies estudiadas, pero para una especie, el agave striata, los principales visitantes son las abejas. Esta especie produce las flores más pequeñas y el néctar más temprano, indicando una evolución a otro tipo de polinización, o sea, un cambio de nicho. Este estudio ha llevado a la conclusión de que ha habido una coevolución entre los agaves y los murciélagos, que por su obsesión por el azúcar han ido seleccionando activamente a los agaves a producir inflorescencias cada vez más grandes. Además de esta diferencia de polinización, las distintas especies de la barranca han divergido en sus tiempos de floración y en los lugares de la barranca donde viven, pues unas viven en lugares más secos, otras en lugares más húmedos, otras en lugares planos y algunas solo en acantilados. Así, las especies evitan la producción de híbridos, al divergir en tiempos de floración y polinizadores, y al mismo tiempo van desarrollando nichos diferentes, tanto en su parte vegetativa, es decir, donde viven, como reproductiva, es decir, cómo son polinizados. Especiación. Se denomina especiación al proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra u otras especies. El proceso de especiación a lo largo de 3.800 millones de años ha dado origen a una enorme diversidad de organismos, millones de especies de todos los reinos que han poblado y pueblan la Tierra casi desde el momento en que se formaron los primeros mares. A pesar de que el aislamiento geográfico juega un papel importante en la mayoría de los casos de especiación, no es el único factor. El término se aplica a un proceso de división de clados, más que el de evolución de una especie a otra. La especiación también puede ocurrir artificialmente en la cría de animales, plantas e incluso en experimentos de laboratorio. Tipos de especiación. El modo más simple de especiación es la especiación alopátrida o geográfica, que es la que se produce cuando las poblaciones quedan aisladas físicamente debido a barreras geográficas, como ríos, montañas, entre otras cosas, que interrumpen el flujo genético entre ellas. Las poblaciones aisladas se irán divergiendo genéticamente por efecto de la aparición de nuevos genes mutantes y reorganizaciones cromosómicas, los cambios en frecuencias alélicas debido a la selección natural y la deriva genética, y con el paso del tiempo llegarán a producir razas distintas que se convertirán en especies distintas. Cuando desaparezcan las barreras y estas poblaciones vuelvan a encontrarse, si las diferencias acumuladas no son suficientemente importantes, podrían hibridar y fusionarse en una única población que contendría todo el acervo genético acumulado. No obstante, los acervos genéticos de las poblaciones pueden haber divergido hasta tal punto que hayan aparecido mecanismos físicos o etológicos de aislamiento reproductivo. Los mecanismos de aislamiento reproductivo son auténticas barreras genéticas que impiden el flujo de genes entre poblaciones y se clasifican en dos tipos según cuál sea el momento en el que actúen. Mecanismos de aislamiento presigóticos, que tienen lugar antes de la fecundación o en el momento en que ésta se produce e impiden la formación de cigotos. Entre ellos se pueden mencionar algunos: aislamiento ecológico de hábitat, aislamiento etológico, aislamiento sexual, aislamiento temporal o estacional, aislamiento mecánico, aislamiento por especificidad de los polinizadores, aislamiento gamético, aislamiento por barreras de incompatibilidad. Mecanismos de aislamiento posigóticos, que tienen lugar después de la fecundación. Entre ellos se pueden mencionar algunos: inviabilidad de los híbridos, esterilidad genética de los híbridos, esterilidad cromosómica o segregacional de los híbridos, el deterioro de la segunda generación híbrida. Un ejemplo de una especie alopátrica es la de las guacamayas que se encuentran en la parte amazónica y las que se encuentran en la parte de la costa del Pacífico en América del Sur.
Ambas son poblaciones distintas y han evolucionado de manera distinta, y existe una separación geográfica de ambas por la cordillera de los Andes. Otro modelo de especiación alternativo es el de especiación simpátrida, que consiste en que distintas poblaciones de una misma especie que ocupan un mismo territorio se diversifiquen debido a la aparición de mecanismos de aislamiento que cumplen la misma función que las barreras geográficas. Estos mecanismos son: aislamiento ecológico, cuando distintas poblaciones se adaptan a vivir en distintos hábitats, caracterizados por diferencias de iluminación, temperatura, humedad relativa y otras variantes ecológicas dentro de un mismo ecosistema. Aislamiento etológico, cuando se crean o modifican señales de atracción, apaciguamiento, cortejo sexual, etc., que provocan atracción, huida o ataque. Aislamiento sexual, cuando se producen variantes en los órganos reproductores o en la morfología de los gametos que dificultan o impiden la cópula. Aislamiento genético, habitualmente derivado de la aparición de cambios cromosómicos que producen esterilidad o falta de viabilidad de los híbridos. La especiación simpátrica es más común en el mundo vegetal. Por ejemplo, las plantas parentales producen descendientes que son poliploides. Por lo tanto, los descendientes viven en el mismo entorno que sus padres, pero están reproductivamente aislados. Una situación intermedia entre la especiación alopátrida y la simpátrida es la llamada especiación parapátrica, que ocurre cuando dos o más poblaciones divergen en territorios adyacentes. Un ejemplo de la especiación parapátrica son los cuervos de la especie Corvus coronae y Corvus cornix. Estas dos especies de cuervos se distribuyen por Europa y son un ejemplo clásico de una zona híbrida. El Corvus corvix se ubica más hacia el este, mientras que su compañero se localiza hacia el oeste, con un punto de encuentro de ambas especies en Europa central. Aunque cada especie tiene características fenotípicas propias, en la zona donde se cruzan pueden producir híbridos. El cruce es una señal de que el proceso de especiación entre los dos cuervos aún no se ha completado y el aislamiento reproductivo no está completamente establecido. Bien, esto ha sido todo. Este ha sido un documental sobre especie y especiación, el cual es el tema 2 del programa de estudios de Biología 4 del CCH Plantel Naucalpan. Ha sido elaborado por Héctor Daniel Almazán Rodríguez, alumno de Biología 4 del Grupo 678. Gracias por ver.